Quiero saludar a todos los estudiantes de cuarto año. Muy buen día. Vamos por la semana 2 de química. El tema de hoy, reacciones químicas para el Colegio Trince de Chiclayo. Muy bien, comencemos con lo que son reacciones químicas. El concepto. Dice, es el proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos o reactantes se transforman en otras llamadas productos, los cuales dependerán de las condiciones a las que se realice este proceso. Quiero aclarar que es distinto una reacción y una mezcla, ¿sí? Una reacción química es cuando los compuestos que se unen forman nuevos productos, nuevas sustancias, ¿no? Por ejemplo, cuando quemamos un papel, tenemos el carbono del papel más el oxígeno del aire. En las condiciones de esa temperatura van a producir dióxido de carbono y agua de manera vapor, eso es lo que llamamos el humo. Nuevos productos, ¿no? Nosotros no podemos regresar el dióxido de carbono y el agua a hacer papel y oxígeno. Una mezcla, por otro lado, cuando las dos sustancias al combinarse solamente se mantienen juntas, pero siguen siendo las mismas, ¿no? Entre ellas tenemos, por ejemplo, al mezclar agua con alcohol, sigue siendo agua con alcohol, lo podemos separar, no está formando ningún producto nuevo, ¿sí? Bien, veamos lo que es una ecuación química. Es la forma abreviada de describir qué es lo que sucede en una reacción. A las sustancias iniciales se denominan reactantes o reaccionantes, y a las que se obtienen se denominan productos o resultantes. Es decir, una reacción química es la representación de una ecuación química, ¿sí? Es decir, así como el elemento se representa mediante un símbolo, un compuesto se representa mediante una fórmula química, la reacción química se representa mediante una ecuación. Tenemos una ecuación, ¿no? A más B produce C más D. Los que están antes de la flecha son los reactivos, los que están después de la flecha son los productos. Muy bien, veamos los tipos de reacciones. El día de hoy solamente vamos a hablar la parte teórica de lo que es reacciones químicas y vamos a ver todos los tipos de reacciones. Ya en la próxima sesión veremos reacciones químicas 2 y veremos un poco de ejercicios. Bien, dice reacciones químicas. Tenemos tres tipos, las no redox, las redox y las de energía calorífica. Las reacciones no redox, llamadas también de metátesis. Las reacciones redox tenemos tres tipos, la de síntesis, la de descomposición y la de simple desplazamiento. Las reacciones de energía calorífica, exotérmicas y endotérmicas. Vamos a hablar de cada una de ellas. Comencemos con las reacciones no redox. Son aquellas donde el estado de oxidación no varía, es decir, las sustancias o los elementos que se encuentran en los reactantes presentan el mismo estado de oxidación cuando se convierten en productos. Recuerden, si bien es cierto, se forman nuevas sustancias, pero los elementos se mantienen. Es decir, si yo tengo unos reactantes, carbono, hidrógeno, oxígeno, en los productos también voy a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, pero de otra manera, ¿sí? También voy a tener carbono, hidrógeno, oxígeno, pero de otra manera. Entonces, ¿a qué se refiere que los estados de oxidación no varían? Que si el carbono tiene en los reactantes un estado de oxidación, en los productos tiene el mismo estado de oxidación. Si en los reactantes el hidrógeno tiene un estado de oxidación, en los productos también tiene el mismo estado de oxidación. Entonces veamos lo que es una reacción de metátesis, llamada también una reacción de doble desplazamiento. En esta reacción los cationes intercambian de lugar entre sí. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos el sulfuro de potasio más el hidróxido de aluminio, que produce hidróxido de potasio más sulfuro de aluminio, podemos observar lo siguiente. En los reactantes, el K2S, el catión es siempre el que está en el lado izquierdo, en este caso el potasio, la K. Y el hidróxido de aluminio, el Al o H3, el catión es el aluminio. Nosotros podemos observar que para formar los productos, el potasio toma el lugar del aluminio y el aluminio toma el lugar del potasio para formar las nuevas sustancias. Esa es una reacción de doble desplazamiento o llamada también metátesis.
Dentro de esta reacción de doble desplazamiento hay una reacción llamada de neutralización, que es una reacción de doble desplazamiento, no es una metátesis entre sí, pero es específicamente entre un ácido y una base. Como podemos observar en el ejemplo, tenemos el hidróxido de sodio, que es la base por el OH, el ácido clorhídrico, que es el HCl, y podemos observar que el H y el Na intercambian de lugar, ¿no? Donde el sodio queda con el cloro y el hidrógeno con el OH formando el H2O. Muy bien, espero les tengan claro. Si tienen alguna duda pueden regresar un poco el video para poder repasar. Vamos con el segundo tipo de reacción, reacciones redox. ¿Qué es una reacción redox? Son las que varían sus estados de oxidación. Es decir, en este caso si en una reacción tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, el carbono en los reactantes tiene un estado de oxidación y en los productos va a tener otro. Va a tener un estado de oxidación diferente formando otro nuevo compuesto. Entonces a esto se refiere la variación en los estados de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción de síntesis, que es cuando dos o más sustancias producen un solo producto. Ojo, las reacciones de síntesis se diferencian porque solamente poseen o forman un producto, nada más. ¿Sí? Forman un solo producto. Después tenemos las reacciones de descomposición, que vienen a ser lo contrario, es cuando un solo reactante se divide en dos o más productos. Ojo la diferencia, las de síntesis forman un solo producto y las de descomposición presentan un solo reactante. ¿Sí? Es importante que los puedan diferenciar. Y la reacción de simple desplazamiento. Dice cuando un elemento ocupa el lugar de otro dentro del compuesto. Si ustedes observan en el ejemplo, el zinc es un elemento que está solo y está queriendo unirse al ácido clorhídrico, al HCl. ¿Qué va a ocurrir acá? El zinc va a tomar el lugar del hidrógeno y el hidrógeno va a quedar libre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la de simple y la de doble desplazamiento? La de doble desplazamiento, en ambos podemos ver dos compuestos. Veamos acá. ¿Sí? Dos compuestos. Un compuesto a la derecha y otro compuesto a la izquierda. Mientras que en la de simple desplazamiento solamente observamos un elemento y por ser este elemento solo va a cambiar su estado de oxidación cuando se une al compuesto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estas dos. Muy bien, continuemos. Bien, continuamos. Veamos las reacciones de energía calorífica. ¿Cuándo se dan ese tipo de reacciones? Son aquellas reacciones donde está presente el calor, como reactante o como producto. ¿Qué quiere decir esto? O se necesita calor para que se pueda formar la reacción, o la reacción es tan fuerte que produce el calor. Por ejemplo, cuando les puse el, el ejemplo inicial de la hoja que se quema, esta es una reacción que produce calor. ¿Por qué? Porque empieza a producir llama, empieza a producir fuego. ¿Sí? Es una reacción que produce calor. Entonces, vamos a ver las reacciones endotérmicas. ¿Qué es una reacción endotérmica? Son reacciones que absorben calor o necesitan calor para realizarlas. Vamos a ver unos ejemplos. Entre ellas tenemos la descomposición química del agua, ¿no? El agua necesita calor para descomponerse en O2 y H2, ¿no? Y la fotosíntesis. Sabemos que la fotosíntesis es un proceso que hacen las plantas. Dióxido de carbono más agua en presencia de luz producen la glucosa y el oxígeno. La luz es el calor que necesitan las plantas para poder realizar la reacción. Sin luz no hay calor, sin calor no hay reacción y no se produce la fotosíntesis. Por eso es una reacción endotérmica. ¿Sí? Y las reacciones exotérmicas son lo contrario, en vez de absorber, liberan calor después de realizarse. ¿Sí? Entre ellas tenemos, por ejemplo, la respiración de los seres vivos. Nosotros consumimos las calorías que tenemos a respirar más oxígeno y expulsamos dióxido de carbono del agua, ¿no? El ejemplo más claro es la glucosa, ¿no? La glucosa es una de las calorías que nosotros presentamos dentro de nuestro organismo, ¿no?
junto con el oxígeno nosotros liberamos calor. Por eso cuando sudamos, quemamos, generamos calor, liberamos, ¿sí? Porque estamos realizando una respiración más acelerada, entonces el calor aumenta más rápido. También tenemos la combustión del gas de cocina. El gas de cocina, su fórmula es C3H8, el gas propano, más el oxígeno, produce CO2 más agua. Y todos podemos observar que cuando se enciende la cocina se genera llama. Ese fuego es el calor que libera esta reacción. Muy bien. Dentro de las reacciones exotérmicas es importante hablar de las reacciones de combustión, que es un tipo de reacción exotérmica, ¿sí? Son las reacciones exotérmicas que exclusivamente generan llama. Toda reacción exotérmica que genera una llama constante es una reacción de combustión. Y estas reacciones se forman por un combustible y un comburente. ¿Qué es un combustible? Cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de forma violenta y desprende calor, ¿no? Sabemos que hay combustibles en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Los tres estados, ¿no? Combustible sólido, tenemos la madera, el papel, el cartón. Combustible líquido, la gasolina, el petróleo. Combustible gaseoso, el GLP, el gas natural, ¿no? Cualquiera de ellas puede formar llama. Y el comburente es la sustancia que genera el desarrollo de la combustión. Sin comburente tampoco hay fuego. Recuerden que para que exista la llama deben haber tres compuestos: el combustible, el comburente y el calor. Sin esos tres no se genera el fuego, ¿no? Basta excluir uno de esos tres para apagar el fuego. Entonces, el comburente en el planeta donde estamos es el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el comburente más abundante que existe. Otros comburentes que hay es el hidrógeno, el helio, pero por estar en menor cantidad no se les toma en cuenta. El oxígeno es el comburente que existe en mayor cantidad en nuestro planeta. Por ejemplo, en el Sol el comburente será el helio, ¿no? Muy bien. Un combustible, una reacción de combustión, al combustible se le agrega oxígeno, produce CO2 y agua. Veamos algunos ejercicios. Identifique el tipo de reacción. Tenemos las siguientes reacciones. En la primera, podemos observar que la reacción solamente presenta un producto, por lo tanto, una reacción de síntesis. Segunda, observamos que solamente hay un reactivo, por lo tanto es una reacción de descomposición. En la tercera podemos observar que el sodio toma el lugar de la plata, ¿no? Y el sodio inicialmente está solo, por lo tanto es un simple desplazamiento. En la cuarta observamos que el sodio y el hidrógeno están intercambiando el lugar entre sí. Como ambos son compuestos, es una metátesis o de doble desplazamiento. En la quinta podemos observar algo similar. La K del potasio y la G de la plata están intercambiando el lugar para formar nuevos compuestos. También es una metátesis. La última se forma un solo producto, una reacción de síntesis. Y la última, se observan, tiene oxígeno, CO2 y agua. Es una combustión, es una reacción exotérmica, ¿sí? Vamos a unos segundos ejercicios. Dice formar la reacción de combustión de. Tenemos ahí dos combustibles. ¿Qué se hace para formar una reacción de combustión? Solamente agregamos oxígeno dentro de los reactantes y esta reacción va a producir CO2 y agua. Para el primer ejemplo, más O2 produce CO2 y agua. Y en el segundo ejemplo, lo mismo. Más O2 produce CO2 y agua. Esa es una reacción de combustión. Muy bien, jóvenes. Espero que la clase haya sido de su agrado. Cualquier duda la pueden hacer llegar por medio de intranet. Que tengan un buen día.